Empezamos, ¿no? Bueno, esto iba a ser una mesa redonda, ¿no? Pero como solo somos dos, tampoco quiero decir que... y lo que pasa es que también, bueno, podíamos haberla hecho, pero se ha cruzado con la mesa redonda el libro este de Lagos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que como yo he participado también en la edición y demás, pues está bien presentar simplemente el libro, porque al hablar del libro vamos a hablar pues de la lucha anticarcelaria actual o de los intentos de lucha anticarcelaria actuales y también de los de aquel tiempo, ¿no? Los de la transacción democrática, entre comillas, ¿no? Bueno, yo soy de Tocata, del grupo Tocata, que es el que se ha decidido hacer esta edición. Y bueno, yo participé también en la COPEL en aquellos años, ¿no? Estuve primero participando desde la calle en comités de apoyo a COPEL y hicimos algunas acciones, sobre todo cocteladas y un petardo desde la calle, y luego fuimos presos por ello y aún pillamos algunos acontecimientos y participamos en motines, en intentos de fuga y tal. Bueno, durante un tiempo sí que nos consideramos de la COPEL. Estando en la calle, estábamos con la COPEL a piñón, y dentro también. Dentro lo que queríamos nosotros era juntarnos con la gente de la COPEL para participar en la lucha, ¿no? Y cuando lo conseguimos, pues eso hicimos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo estaba en Valencia, ¿no? Entonces Valencia no era Carabanchel, ¿no? Ni Barcelona. Valencia pues era pues una, bueno, Valencia, la modelo de Valencia, era una cárcel provincial, una cárcel de provincias, como tantas otras, donde había un grupo muy activo que no necesariamente pertenecía a COPEL, sino que de alguna manera se identificaba con COPEL, porque COPEL había lanzado en la práctica, y una práctica bastante bien amueblada teóricamente, pues una propuesta de lucha, ¿no? muy concreta, pues es unas reivindicaciones, ¿no? Unos procedimientos, unas tácticas, ¿no? como subirse a los tejados, autolesionarse, etcétera, ¿no? Y de alguna manera unos principios, ¿no? Es decir, que había sabido representar todo eso de una manera muy clara, y eso era muy bien recibido en todas partes, ¿no? Ahora bien, el motivo de que hayamos hecho esta edición es porque, bueno, pues últimamente se está hablando mucho de la COPEL, ¿no? Modelo 77, esta película, anteriormente el documental este de COPEL, Una historia de rebeldía y dignidad, anteriormente el libro de César Lorenzo, Cárceles en llamas, ¿no? Que todas tienen muchas cosas buenas, especialmente el libro está muy bien, ¿no? O sea, es un libro pues de historia de la COPEL, ¿no? El documental también, porque participa un montón de gente que lo vivió, y bueno, pues los que lo vivieron lo cuentan más o menos directamente. La película que es una buena película, muy buena, con muy buena fotografía, muy buenos actores, muy buen guión, todo muy bueno, muy buen vestuario, muy buena ambientación, todo, pero está completamente deshistorizada y despolitizada, de forma que parece que el relato histórico se haga confuso aposta, ¿no? Porque no han prestado atención a ese aspecto, ¿no? Los otros intentos, yo este corto solo lo había visto una vez y no me gustó, pero esta vez me ha gustado mucho. En fin,
no me gustó porque uno tiene sus prejuicios, ¿no? Y entonces yo, cuando fui preso, pues yo era un preso político, ¿no? Pero como yo pensaba que todos los presos eran políticos, pues y estaba en contra de la división entre presos políticos y presos comunes, y aparte que los políticos, lo que yo entendía por presos políticos, luego conocía gente de ETA, de Grapo, pero aún estos, pues yo no simpatizaba con ellos, porque para mí defendían sus intereses particulares, ¿no? Tenían no un afán de protagonismo, sino que se atribuían el protagonismo directamente y los sociales, pues mierda para ellos. Y más aún los políticos pues, del PC, del PSOE, los políticos demócratas, que eran... Si no cogemos este, que funciona bien... Y luego le cambiamos. No, si funciona bien este. El problema es la factura. Bueno, pues lo que no me gustaba de este corto era pues que hace demasiadas referencias a los presos políticos, ¿no? Entonces eso es una perspectiva de clase media. La clase media no puede entender que surja un movimiento social como ese, tan potente y tan radical, y que ella no tenga absolutamente nada que ver, o que si tiene que ver, tenga que ver pues a través de los abogados, que sobre todo en Carabanchel y en otros sitios fueron muy importantes. En el apoyo se puede decir que algunos abogados pertenecían también a la COPE, ¿verdad? Pero ahí no llevaba la iniciativa la clase media y se aprendieron cosas de los políticos, claro. Los políticos también aprenderían de muchos sociales, pero en realidad los procedimientos que se utilizaban, por ejemplo, en el libro de Agus se habla, por ejemplo, de dónde provienen las autolesiones, ¿no? Que es una cosa, pues era para evitar las libertades entregadas, o que te sacaran a comisaría a torturarte cuando ya estabas preso. Entonces la gente se chinaba para impedir que lo sacaran, ¿no? Entonces eso era tradicional. Agus habla de ello en los años 60, ¿no? Son las autolesiones. Por ejemplo, las subidas a los tejados. Por ejemplo, César, en el libro no habla tanto, pero en la tesis sí que habla de las luchas que hubo en las cárceles durante el franquismo, y eran muy similares a las de la COPEL. O sea, la gente se subía a los tejados y bueno, ¿qué iban a hacer si estás en una cárcel? Si no puedes salir por la puerta, pues te subes al tejado a ver si puedes pegar un salto, o yo qué sé. Aunque, bueno, durante la transacción lo que pasaba es que la gente había salido porque hubo un indulto al principio, cuando le dieron la corona a Juan Carlos, y dio un indulto que salieron 5 o 6 mil presos sociales, ¿no? Entonces pudieron ver lo que pasaba en la calle y luego volvieron, porque nada cambió. Entonces ellos continuaron siendo pobres y desgraciados, y los volvieron a coger a la mayoría. Y lo que vieron en la calle fue mucha gente en la calle pidiendo amnistía, porque las primeras manifestaciones que hubo a la muerte de Franco, uno de las consignas era amnistía, ¿no? En Cataluña era llibertat, amnistía y estatut de autonomía, ¿no? Pero bueno. Y además vieron el movimiento asambleario, que en los primeros meses del franquismo fue tremendo. Hubo, a lo mejor permanentemente, durante 3 meses, 4 o 5 millones de trabajadores en huelga, ¿no? Bueno, pasó lo de Vitoria, por ejemplo, pasaron muchas cosas en relación con el movimiento asambleario, o sea, el movimiento del proletariado salvaje, ¿no? Que no estaba controlado por nadie, y tal. Bueno, la cultura de las asambleas se generalizó en aquella época, y había asambleas en todas partes, hasta en los manicomios, ¿no? Esa canción, la asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo, es de unos años después, pero parece que remite a aquello, ¿no? En los institutos, en las universidades, en todas partes. La asamblea era pues lo primero que hacía la gente cuando había que rebotarse, cuando había algún conflicto, pues era una asamblea, ¿no? Pero eso no era ningún procedimiento
de los políticos. Los políticos no eran asambleístas, ¿eh? O sea, los políticos se tenían que plegar a las asambleas porque las asambleas tenían la fuerza, tenían el poder, ¿eh? Pero los políticos eran, casi todos ellos eran leninistas, ¿eh? Prácticamente todos leninistas, ¿eh? No asamblearios. O sea, los leninistas son los reyes de la recuperación, ¿no? Que imponen una dictadura de partido y le llaman dictadura soviética, ¿no? Aquí hubieran podido imponer su dictadura de partido, lo hubieran llamado dictadura asamblearia, pero de asamblearios nada, ¿no? O sea, las asambleas eran una cosa del pueblo, del proletariado, de la peña, no de los políticos, ¿no? Y bien, voy a terminar pronto, ¿eh? Aunque parezca que no. Lo que ha ocurrido con todos estos materiales que han salido sobre la Coppel es que todos tienen un determinado sesgo, ¿no? Todos comparten una determinada perspectiva, que es una perspectiva, llamémosle izquierdista, ¿no? Leninista, ¿eh? O socialdemócrata, que al fin y al cabo Lenin no era más que un socialdemócrata más radical, ¿no? Más violento, ¿no? Bueno, más violento que los socialdemócratas alemanes no era, ¿eh? Que los socialdemócratas alemanes mataron a Dios y a su padre, ¿no? A Rosa Luxemburgo, a Karl Liebknecht, a Gustav Landauer, por ejemplo. Bueno, pues que tienen un sesgo leninista, ¿vale? Para decirlo en una sola palabra, porque todas hablan de una minoría que en Carabanchel se alzó y parece que la lucha se hubiera difundido del centro a la periferia, de arriba a abajo, ¿no? Todo lo contrario de lo que decía Bakunin, ¿no? Que no tenía que haber ningún centro, ni ninguna jerarquía, etcétera, que eso no era la revolución, eso era la reacción, ¿no? Entonces, pero lo que ocurre es que eso tampoco es verdad, es decir, que la Coppel desempeñó un papel y en un momento determinado, pues tampoco hay que tenerle miedo a las palabras, pudo ser una vanguardia, pero hay diferentes maneras de entender la vanguardia, ¿no? Una cosa son, por ejemplo, las vanguardias artísticas, otra cosa es entenderla a la manera leninista, ¿no? Es pues la idea esta de que el proletariado por sí mismo no es capaz de alcanzar una conciencia revolucionaria, por lo tanto le tiene que ser inculcada desde arriba por un aparato, que es al mismo tiempo ideológico y ejecutivo, o sea, y que además lo tiene que dirigir, primero lo tiene que mentalizar y luego lo tiene que dirigir, ¿no? Pues hay gente que no sabe ver a la Coppel o el movimiento de los presos sociales durante la transacción, que no era solo la Coppel, porque habría que preguntar qué fue la Coppel, ¿no? Y no se sabe si la Coppel fue solamente Carabanchel, ¿no? O Carabanchel y la Modelo, o se ha dicho también que hubo muchas Coppeles, ¿no? Una en cada prisión, pero bueno, la cuestión es que yo creo que hubo 5.000 presos movilizados, 5.000, se pueden contar, se pueden ver los motines, cuando coincidían muchos motines en un corto espacio de tiempo y más o menos contar los que participaban en cada uno. Bueno, había miles de presos movilizados. ¿Cuál era la población reclusa, más o menos, En aquellos había habido ese indulto del que he hablado antes y entonces habría unos 10.000 o 12.000 presos. Que eso es importante, claro. O sea que estaría, o sea que se movilizaría seguramente la mitad de la población reclusa, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es que se puede hacer una lectura anarquista, digamos bakuniniana, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? En lugar de hacer una lectura leninista, y entonces se verían otras cosas, y se vería que por ejemplo, Bakunin siempre hablaba de las pasiones revolucionarias del pueblo, ¿no? En las que había que confiar para solucionar los problemas, de su espontaneidad y de sus instituciones, ¿no? Porque Bakunin siempre tenía bajo la vista, aparte de las revoluciones de 1848 y de esos años hasta la Comuna de París y todo eso, en las que él participó a pie de calle,
también el MIR, el Artel, la comunidad campesina rusa y tal, que comunidades campesinas de este tipo también las había aquí y las había por doquier, y acabó con ellas la revolución liberal, ¿no? La desamortización, ¿no? Entonces, Bakunin siempre confiaba en la espontaneidad del pueblo y decía que poner cualquier instancia, cualquier organización por encima del pueblo y querer imponer las cosas por decreto en lugar de seguir las pasiones del pueblo y avivarlas y darles conciencia y darles ideas, ¿no? Cuando no las tuvieran y tal, bueno, que eso era la reacción y no la revolución, ¿no? Bueno, pues se puede ver que en aquella época, en muchas prisiones, pues no sé, en Basauri, en Martutene, en Málaga, en Sevilla, bueno, y más prisiones de aquí, pero en Zaragoza, en Valladolid, no sé, en Valencia, desde luego, en Barcelona, en todas las prisiones, o sea, en lo que supongo que hablará luego, contará algo Agustín. La batalla de Carabanchel, se llamó la batalla de Carabanchel, pero Carabanchel aguantaron 4 días, pero en esos días se amotinaron 20 prisiones más, que no habían, la mayoría no habían tenido ningún contacto previo con la Coppel, habían oído hablar, alguna noticia les había llegado por alguna conducción, algunos, vamos a ver que, y en los tiempos de los que trata este documental, este corto, que eso es la pre-Coppel, ¿no? O sea, ahí todavía no existía la Coppel. También hubo movidas en otros sitios, y sí, o sea, muy parecidas. Lo que pasa es que en Carabanchel pues todo era más, había más gente, era la prisión central donde pasaba todo y las cosas parecía que estaban multiplicadas, porque no es lo mismo una macroprisión que una prisioncita provincial. Por ejemplo, en Córdoba, por esas mismas fechas, hubo un intento también de subir al Tejado, y no sabían nada de lo que había pasado en Carabanchel, porque fue prácticamente en los mismos días. No pudieron subir al Tejado, y entonces, porque se lo impidieron, ¿no? Los guardias y tal, eran pocos, y entonces se hicieron un plante y tal, y en otros sitios, en Coruña, me parece que también. Bueno, entonces, o sea, una lectura anarquista sería que había pequeños núcleos en cada prisión, ¿no? Los presos tenían unas pasiones revolucionarias. Es decir, que claro, para Bakunin, que era más bien determinista, o sea, las pasiones no son pasiones románticas, son pasiones que nacen de los hechos, ¿no? Entonces, o sea, del hecho de que te hayan robado la libertad injustamente, pues nace el ansia de libertad, ¿no? Una ansia tremenda, cuando además parece que hay posibilidades en el horizonte, ¿no? Y por el hecho de que te hayan estado humillando durante años, de ahí nacen unas grandes ansias de dignidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Esas pasiones, esas fuerzas estaban por doquier, y evidentemente la Coppel sirvió de catalizador, pero la Coppel no derramó la radicalidad desde Madrid, y la radicalidad se extendió como una mancha de aceite por las prisiones. Y ese es el sesgo que se le ha dado a todos los relatos. Con lo cual, corremos el riesgo de que con toda esta iconografía sobre la Coppel se añada un mito más al mito de la transición, el mito de la Coppel. Ahora resulta que como están Podemos y Sumar y no sé qué y no sé cuántos, se habla de la Coppel, que antes no se hablaba, ¿no? Y ahora ya, o sea, hemos hecho una segunda transición, ¿no? De lo que va un poco la izquierda, ¿no? La izquierda payasa esta, con perdón si hay aquí alguno que espero que no. Bueno, pues claro, y la cuestión es que la Coppel, vamos a ver, yo digo que hay que hacer una lectura anarquista, pero la Coppel no es una experiencia anarquista, pero sí que es una experiencia de anarquía,
anárquica, en el buen sentido. Y el problema es que la lectura que se hace es una lectura leninista, ¿no? Bueno, el motivo de que hayamos tenido interés en publicar el libro de Agustín es que él tiene una voz, ¿no?, potente, ¿no?, y expresiva, y además cuenta los acontecimientos tal como los vivió y reflexiona sobre ellos, ¿no?, contándote a pie de acontecimiento lo que estaba pasando, pero luego también tiene una visión de conjunto sobre la transición, sobre lo que era el franquismo, y él distingue entre el franquismo y el borbonismo, que es la continuación del franquismo. Y luego tiene muy claro lo que es la reivindicación principal, ¿no?, y el objetivo principal de este movimiento, no solo de la COPEL, que es la amnistía. O sea, la amnistía para los presos sociales. Claro, es que eso es una reivindicación revolucionaria, porque en los tiempos de la República, claro, se les daba amnistía a los presos sociales, hubo un par de ellas, pero es que la peña iba y reventaba las puertas de la cárcel y sacaba a la gente, hasta que García Oliver fue ministro de Justicia y se convirtió un anarquista en el jefe de los carceleros, ¿no? En fin. Eso, bueno, por la memoria, ¿no?, es una reivindicación revolucionaria, en la que desde luego no estaba de acuerdo prácticamente nadie en la izquierda, prácticamente nadie. Solamente la CNT, evidentemente, bueno, y la gente autónoma, que había muchísima, que no estaba en la CNT. En aquella época había muchos anarquistas que no estaban en la CNT, porque hubo ahí como una bifurcación, y hubimos muchos que dijimos que no había que meterse en una organización, ni legalizarse, ni nada, que las federaciones, digamos, locales no se podían crear antes que los sindicatos, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Sino que, en fin, pero bueno, eso es otra polémica. Yo es que no me quiero ahorrar ninguna diferencia porque se trata de que haya un cierto debate, ¿no? A ver si termino, que ya me estoy desparramando. La amnistía era también, o sea, era una reivindicación profundamente subversiva que el Estado no podía atender de ninguna manera, porque el Estado no puede sobrevivir sin las cárceles y porque verdaderamente no había una transición. Lo que había era una democratización del mismo régimen franquista, eso es lo que había. Entonces no iban y lo que para ellos significaba la amnistía era, como decía Debord, cuando hablaba de los grupos autónomos, decía que era la reconciliación entre los que quisieron ganar la guerra para acabar con la revolución y los que acabaron con la revolución para perder la guerra, ¿no? Bueno, pues eso era la amnistía, eso fue la amnistía y una ley de punto final. Agus hace un análisis de ese tema y hace hincapié en eso, un hincapié muy, muy claro, muy lúcido, ¿no? Y la suya, aunque él también peca un poco de centralista, ¿no?, porque estaba en Carabanchel y él lo cuenta cómo lo vivió, pero su perspectiva es totalmente desde abajo y horizontal, ¿no? Y cuenta desde esa perspectiva las cosas con mucho detalle. No es una perspectiva anarquista, pero es una perspectiva anárquica, en el buen sentido, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues ya he presentado el libro yo. Bien. Buenas tardes. Yo estoy encantado de estar aquí con gente tan chula y por eso me voy a entregar a fondo y quizás un poquito más, por optimismo. Voy a presentar un libro que se titula Fundamentos y Estrategias de la COPEL. Este es el título visible, pero puede que haya otro invisible, que luego hablamos de él. También en esta presentación del libro va a haber efectos especiales, que ya lo veremos después, ¿no? Los que presentan libros hablan bien de su libro. Muy bien, ¿no? Yo voy a hablar un poquito mejor porque yo creo que lo merece. Yo creo que lo vale, ¿no? Y bueno, también quisiera, como un dato,
es que la creatividad llega por la persona, llega porque se fabrica, pero la inspiración llega sola, regalada. Y también vamos a hablar de la inspiración. Por ejemplo, en este libro hay algunos capítulos cargados de imágenes, que es la inspiración, y en otros no, porque no llegó a la inspiración. Pero ese es el valor que tiene. Por ejemplo, hay grandes escritores que escriben mucho con imágenes, unas más cortas, otras más largas, que son García Márquez, Cervantes, William Shakespeare. Bueno, este es ya un monstruo, ¿no? En una frase puede meterte 2 o 3 imágenes, ¿no? Con 2 o 3 mundos distintos, ¿no? Entonces, yo no es que vaya a compararme con estos grandes escritores universales, porque este libro solo es de 200 y poquitas páginas, pero sí hay algo a destacar. Que estos grandes literatos que crean mundos fabulosos de la imaginación, meten las imágenes sobre la imaginación. Y en este caso están metidos las imágenes sobre sucesos vividos, sobre sucesos reales, sobre memoria histórica auténtica, ¿no? Esa es una distinción que quien lo compre y se lo lleve, pues lo va a ver, ¿no? Pero vamos, ya lo anticipo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estoy hablando bien, ¿no? Del libro que yo he escrito y voy a continuar haciéndolo. Pero no solo tiene imágenes, también tiene conceptos, ¿eh? Es decir que... vale, pero yo estoy ahora en la palabra y luego te pones tú. Claro, porque si no me cortas el rollo. Claro, bueno, entonces a lo que vamos, ¿no? Tengo aquí dos pequeños párrafos del libro que yo creo que es importante que los lea, porque nos da un mundo de imágenes dentro de unas circunstancias de lucha anticarcelaria. Concretamente, estos pequeños trocitos los he cogido de la batalla de Carabanchel, que tiene 5 capítulos, yo creo que bastante completos, y los voy a leer para que vayáis viendo y luego hacemos un pequeño análisis de lo que son estas imágenes, ¿no? El cabrón del helicóptero se quedó estático encima de mí y echaba de menos un árbol. Todos salvados bajo la rama de un pensamiento vaporoso pirateado por la desesperanza de un sueño vertiginoso. Brama en ti la fiera mientras corres a ninguna parte evitando bombas y disparos. Poseen un arsenal de broncas palabras. El primer párrafo. El segundo. Los presos incinerados por la aplastante calor contemplan la huida de los gusanillos desde las cocinadas ideas. Vuelve el bramido interior que solo es la intención del miedo. Cercados por el suicidio. Espuma socarrona por la boca íntegra de espíritus acobardados. Escuchan alas romper el aire con motores de estruendo impensables dentro de la cárcel. Levantan, vuelan y atacan el insomnio por trasnoche, dejando guindillas picantes en el recuerdo de los sudores. Como habréis visto, hay imágenes, ¿no? No es literal. Y el análisis... Bueno, es que yo he hecho aquí las notas para que tengáis una información más completa, ¿no? Con un relato conciso y exacto, diríamos simplemente que desde el helicóptero nos disparaban y arrojaban bombas de humo, porque eso era verdad, a 2 metros, ¿no? No sabías dónde meterte. Era... cundía el miedo, o sea, el pánico estaba clarísimo y los pelotazos que te daban, ¿no? Y no podías escapar. Estás en una terraza a 6 alturas del suelo. Sí, no, la única salida era el suicidio, ¿no? Y aquí en este relato del libro las imágenes están en movimiento. Las imágenes realizan el retrato de la psicología de las víctimas. Los sueños aparecen por sus imágenes. En definitiva, el lector se ha metido desde fuera en los sentimientos de los presos
que vive sus propios, los que lo vive como propios, como si estuviera dentro. Es un triunfo de las sensaciones. Este es el poder de las imágenes cuando se presentan para la comprensión completa. Es decir, que nosotros, cuando leemos el libro y llegamos a las imágenes, nos estamos metiendo en esas luchas, estamos viéndolas en vivo, en directo, que es mucho más allá de aquella persona que escribió algo conciso. Un helicóptero, 2 o 3 nos disparan con bombas y pelotas de humo desde la ventanilla, ¿no? Es distinto, ¿no? Porque es la creatividad, ¿no? Y esto es lo que yo hablaba de la inspiración. La inspiración no se compra, ni se vende, ni se copia. Eso te llega por sí misma. Yo, por ejemplo, me inspiro cuando estoy relajado, tumbado en la cama, lo que sea, y tengo que tener, y si no tengo un bolígrafo y un papel al lado, desaparece, porque no la puedes recuperar. Entonces, es algo que te viene regalado, ¿no? Y si la consigues controlar y llevarla aquí, y se abre la puerta de la imaginación, puedes continuar escribiendo sobre esas imágenes que te han llegado, ¿no? Entonces, esto era referente a la imaginación, a la inspiración. Y, bueno, una pausa porque vamos a ver la interpretación. Eso también es realismo. Pero coge el micro. No hace falta, ¿no? Y en la cárcel grande, allá en la cárcel grande, allá donde sufría, había un pobre hombre que triste me decía, me dieron malos tratos, me torturó el carcelero, me enchufaron los gases y con el látigo de cuero me abrieron la cabeza, defiéndote sigue, allá en la cárcel grande, allá en la cárcel grande, donde los enfermos morían. Habitaba la tortura de los capitalistas, nos vamos a motinar, como la copera luchar, a los verdugos del pueblo, vamos a eliminar, allá en la cárcel grande, allá en la cárcel grande, donde los pobres sufrían. Una víctima del atropello que triste me decía, me he cortado las venas con huelga de hambre que padecía, donde los derechos humanos en la tortura día a día. Voy a quemar la prisión hoy antes que mañana, para que el carcelero asesino pierda el sueldo y su destino. Allá en la cárcel grande, allá en la cárcel grande, donde los pobres sufrirían, los presos en lucha, los presos en lucha, la revolución venía, la revolución venía. Me falla. Están un poco envejecidas mis cuerdas vocales. Tengo aquí uno. Cuando abrimos este libro, lo primero que vemos es la aurora. Y cuando lo cerramos, dejamos de ver la aurora. ¿Y qué es la aurora? La aurora es una imagen. ¿Y esa imagen qué quiere decir? De que este libro es un tesoro. Esa es la imagen. Eso se traduce en un tesoro. Es un tesoro que voy a explicarlo, ¿no? Es un tesoro muy barato, porque vale solamente 9 pavos, incluso para hacer un regalo de un tesoro es súper barato, ¿no? Y bueno, es que puede ser también un tesoro por más cosas, pero de momento por las imágenes ya lo es, ¿no? Y vamos a explicar también, bueno, ya hemos hablado de las imágenes que contienen, y también puede ser un tesoro porque es un documento. El primer documento que vemos es la fotografía. Mucha gente dice que esto es una fotaza, porque no es una foto convencional. La foto convencional que hacemos ahora aquí,
en el parque, en la playa, en la calle, donde sea. Pero esta es una foto de un motín de Carabanchel del 18, 19, 20 y 21 de julio de 1977. Aquí se ven 9 presos. Esto es la terraza de la 7ª Galería. La foto la tiran desde la Avenida de los Poblados, desde la calle, el día 19 de julio de 1977. Y bueno, pues es un documento gráfico importante y que además el libro está lleno de documentos escritos. O sea que el libro en sí es un documento, todo el libro, ¿no? Porque está tratando de sucesos ocurridos, verídicos, ¿no? Y bueno, con ellos creo que es el segundo tesoro. El primero son las imágenes, el segundo es la memoria histórica que aquí se cuenta, vivida en primera persona. Yo soy el que está con la mano levantada y igual que estaba allí en aquella época, también estoy aquí ahora, ¿no? Para contar aquellos sucesos. Tenemos en la batalla de Carabanchel, que me ha invitado el compañero a que hable de ella, ¿no? Hay un proceso de astucia para tomar digamos, el mayor símbolo de la represión franquista, que es la cárcel de Carabanchel, tomarla por abajo y por arriba, con 2 comandos, coordinados, preparados. El primero ataca por abajo con una estrategia para que en un aislamiento total y con una estrategia consiguen entrar por abajo en la cárcel, en las galerías, y el comando de arriba, que éramos 9, subimos por una pared vertical de ladrillos. También se cuenta aquí cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, ahí son 5 capítulos, y bueno, también tenemos, quizás puede parecer que ese es el punto central del libro, pero no lo es. Tampoco es el punto central del libro los análisis que se hacen de la amnistía, porque la amnistía era por la intencionalidad política. La intencionalidad política venga de donde venga, porque no especifica nada. Y las víctimas del franquismo éramos todos los presos que estábamos en las cárceles. Para que no fuera víctima, tendría que hacerse un estudio pormenorizado de cada uno de ellos. Entonces nos dejaron a miles de víctimas encarceladas en lo que llamaron transición democrática, que era una transición franquista, porque todos los franquistas que estaban activos en sus oficinas. Entonces, claro, la columna judicial franquista, que era la que debía de decidir sobre la libertad de sus víctimas, no lo hizo porque eran juez y parte, eran declararse culpables ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues también se hace un pequeño recorrido porque se habla de que el problema del franquismo se inicia en el 36, aunque no nos metemos ahí. Llegamos a la década de los 60, donde las luchas de la compasión se hacían a través de hemorragias, de cortes de venas, para evitar un daño mayor o un daño que iban a hacer a esa persona, ¿no? Y ante ese espectáculo de una persona sangrando con un chorro de sangre, pues entonces se paralizaba el traslado de esos presos a una comisaría de policía para torturarla, para que asumiera delitos sin resolver en el franquismo, ¿no? Y todo se hacía así a la brava. Claro, no había ninguna forma, no había posibilidad de defenderte, por principio porque los pobres no tenían abogados. Al abogado le conocían en el acto del juicio. Entonces, aunque tuvieras pruebas, no tenía nada que hacer, estaba ya condenado. Aparte de que se sometían a violentísimas torturas en las salas de tortura de policiales y tenías que asumir los delitos que ellos quisieran. Y quien no lo asumía, pues iba con los órganos destrozados a los hospitales o incluso moría, que había muchas muertes que están tapadas por la quema de documentos que hicieron en la transición franquista Adolfo Suárez y Martín Villa.
Y luego también tenemos la COPE la destruyen varios factores. La COPE fue un movimiento que, en principio, que no era revolucionario. Eran simplemente unas personas que luchábamos por las reformas. Queríamos que nos garantizaran nuestra integridad física, que no nos torturaran y que no nos metieran en la cárcel por rentabilidad de la dictadura, para crear el franquismo sociológico. Y esto era muy frecuente, además todos colaboraban. Los policías recibían medallas, recibían remuneraciones especiales y los jueces igual, ¿no? Todos colaboraban, ¿no? Y utilizaban a la gente más indefensa, a los analfabetos, a los pobres, para crear los falsos positivos, ¿no? Que estaba la cárcel estaba infestada, ¿no? Y ellos lo sabían y lo han tapado. Y no es fácil llevarlo al conocimiento popular. Este libro, en parte, y otros que hay por ahí en marcha, pueden intentar romper el silencio. Y otro de los temas es que al final del libro, porque yo creo que la COPE no ha muerto, porque el espíritu de la COPE está aquí en la lucha, está presente. Tenemos la esperanza, ¿no?, de continuar con las reivindicaciones por el cambio del sistema. Y al final hay unas reivindicaciones nuevas que hablan precisamente de nuevas formas de lucha de la COPE y las pendientes. Las pendientes son las que nunca, las reformas que pedíamos se aplicaron muy tarde, porque hubo gente víctima del franquismo, encarcelados del franquismo, que salieron de la cárcel en julio de 1983. Es decir, que estuvieron secuestradas un año en el franquismo y 8 por la democracia. ¿Y por qué salen? Porque en ese momento hay una reforma del Código Penal que se llama las cuantías, que las grandes condenas de 12 años y de 20 te las reducen a 3. Y entonces, claro, ya han cumplido demasiado pena, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya he hablado del libro que he presentado y otro efecto especial que voy a interpretar, pero ya aquí sentado. Es un caso de lucha y esperanza. Son las últimas horas de un preso condenado a muerte. Reloj, no marques las horas, porque me van a ejecutar. Mi vida se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Detén el tiempo en mis manos, que esta noche me agarrotan. Soy la lucha del pueblo en libertad, sin vida en el próximo amanecer. Solo me queda esta noche para vivir con dolor. Tiempo pasa dañino, la inevitable ejecución. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Esta la historia de lucha solidaria, la sonrisa de Pusantí se acaba. Luna, detén tu camino, que no amanezca mi destino. Soy guerrillero que lucha otra vez, sin ideales. Yo no soy nada, yo no soy nada. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Bueno, preguntas que queráis hacer, ¿no? Preguntas o respuestas. Claro. Que se oiga. Sí, sí. A ver. Butter. Bueno, se me oye.
está claro que faltan muchos aspectos, pero que estarán en el libro y todo lo que ha citado Fernando antes, de toda la documentación en referente a la COPEL. Pero si hay algo que sí que, o por lo menos cuando he acompañado algunas veces a Manolo, y ha salido en los debates, ha sido el desconocimiento, yo por lo menos que tengo, o ese conflicto que ha habido muchas veces sobre la mujer, en el apoyo en la COPEL, las mujeres que participaron en la COPEL, porque en Basauri que apareció, bueno, en eso que ha estado contando Fernando, de todas las extensiones de las diferentes cárceles, en Basauri casualmente también fue un diciembre que no sé muy bien el acontecimiento porque vosotros lo vivisteis y lo conocéis mejor. Yo solo tengo el conocimiento de lo que he leído en los periódicos y por internet. Que hubo una persona que murió asfixiada o torturada. Porque dicen que fue torturada y las mujeres de la calle de Cortes de Bilbao, que tenían mucha unión con los obreros de Miribilla, que eran mineros, asiduos a consumir la prostitución de estas mujeres, se solidarizaron. Entonces, me gusta, entre esas cosas, que esas mujeres sí que hicieron protestas, hay fotografías documentadas en los periódicos, me gustaría conocer un poco ese aspecto, ¿no? ¿En los 70? ¿En los años 70? Sí, en base a la COPEL, de las... Creo que en la prensa hay bastante aspecto de lo que contar de ello. Yo de esto de Basauri no sé gran cosa, sé pues más o menos lo que has contado tú, he escuchado relatos, pero la época no supe nada. Pero esta pregunta de si las mujeres participaron o no en la COPEL, a ver, en la COPEL poco participaron, pero, como he dicho antes, es que la COPEL no era toda la lucha, ¿eh? Entonces, lo que sí que hubo fue varios motines de mujeres, algunos de ellos antes de los de la COPEL, en los que se juntaron las políticas y las sociales, subieron a los tejados, se apoderaron de las cárceles durante... Lo que pasa es que eso sucedió en la Trinidad y en Yeserías. Claro, es que en la Trinidad y en Yeserías había 20, 30, 40 mujeres, pero en el resto de las cárceles había 6 o 7, ¿eh? Y entonces, claro, era muy difícil, pero las mujeres también tuvieron su lucha. Lo que ocurre es que esa lucha es muy difícil de contar, por un historiador, por una historiadora, y ese trabajo está por hacer, pero esperemos que alguien lo haga, ¿no? Porque incluso se podría hacer ahora algún pequeño trabajo contando los episodios que se conocen, que hubo, y que simplemente tirando de hemeroteca y demás, pero no sé, cuando se tenga acceso, porque aquí en el territorio dominado por el Estado español, pues se impera el oscurantismo en cuanto a la investigación y tal, entonces no dejan acceso a casi nada. Y mientras no dejan acceso, destruyen la documentación, como puede contaros también Agustín. Y otra cosa, lo que has dicho tú de los materiales y tal, el debate sobre la COPEL no ha hecho más que empezar. La referencia a aquellos años, a aquellos acontecimientos, y también a los de después, pero la inicial a esos acontecimientos, es indispensable para la lucha anticarcelaria, si es que debe haberla, porque hoy en día se habla de lucha anticarcelaria como se habla de lucha no sé qué y lucha no sé cuántos, y comparando lo que hay ahora con lo que hubo entonces, pues se ve que la lucha anticarcelaria, pues la de ahora no merece todavía ese nombre, pero si quiere llegar a merecerlo, tendrá que referirse a la COPEL, y desde luego nosotros, yo y más gente, pero ya llevamos muchos años empeñándonos en que se hable de la COPEL, y yo todavía no me he sacado las espinas, o sea que se va a hablar y mucho. No va a ser una moda pasajera. Bueno, el Alex y compañía quieren hacer una serie, ¿no? Pero no va a ser una moda pasajera ni se va a quedar en filming, sino que vamos a estar dando la brasa con la COPEL, yo qué sé, hasta que se acabe el siglo, ¿eh?
La lucha de las mujeres anticarcelarias en aquella época no es significativa. Pudo haber algunas mujeres que protestaron, creo que hacían también alguna huelga de hambre, solidaridad con... Pero es que también había mucha censura, ¿no? Porque estamos en una época donde la censura estaba a tope. Habíamos conseguido que no nos abrieran las cartas, no las leyeran para salir y para entrar, pero la censura de la información del exterior y sobre todo de las cárceles estaba muy dura, ¿no? Y además, cuando la gente que luchábamos, nosotros cuando tomamos una prisión, le hemos quitado al Estado el dominio de un centro represivo. Es como asaltar una comisaría o un cuartel militar, pero es temporal, porque eso dura lo que sea, ¿no? Dura unas horas, un día o 4 días, mejor dicho, 4 días y 3 noches, como en la batalla de Carabanchel, que en la batalla de Carabanchel el Estado retomó el dominio a las 6 de la tarde del día 21 de julio del 77 y lo había perdido a las primeras horas, sobre las 9 de la mañana, del día 18 de julio, que el día 18 de julio era el día de la fiesta nacional del franquismo, y preparamos el golpe, la toma de la cárcel, por arriba y por abajo, en esa fecha clave, ¿no? ¿Y las yeserías también participaron? Es que no lo sé, porque cuando nosotros supuestamente nos rendimos, los presos de lucha nunca se rinden, pero estratégicamente porque no pueden aguantar, porque tienen porque tienen hambre, tienen sed, tienen calor, y no pueden estar siempre en la pelea, ¿no? Y entonces nos aíslan todavía más profundamente. La lucha de la Coppel fue un poco heroica y además a sabiendas de que siempre íbamos a perder, porque tú con un golpe de mano le tomabas la cárcel, se la incendiabas, se la rompías, tomabas los tejados, pero no podías salir porque hay un recinto penitenciario con gente armada y te impedían salir al exterior, ¿no? Entonces sabíamos y todo eso era un gran dolor, en principio una fiebre de éxito cuando le quitas el dominio al Estado, y luego un gran dolor cuando te cogen, te meten en una celda y te muelen a palos, lógicamente, y los palos no se te quitan en 10 minutos, tienes ahí los dolores durante muchos días, en el peor de los casos. Bueno, en el peor de los casos es la muerte, ¿no? Pero uno de los peores de los casos, ¿no? En otros, pues a lo mejor te torturan, depende mucho del carácter habitualmente el policía, ¿no? Que el antidisturbio, que era el que al final se hacía con los presos, y entonces eso era una doble censura. Y cada vez teníamos menos conocimiento de lo que pasaba en otras cárceles, y mucho menos las de mujeres, que eran muy poquitas, muy poquitas. Si en hombres habría unos 10 o 12.000, en mujeres a lo mejor habría, no sé, podría haber 500. Sí, nada, muy poquitas, ¿no? Y entonces no tenían fuerza numérica tampoco para actuar por sus derechos humanos, por sus libertades, por los derechos que tiene cualquier ser humano víctima del franquismo. Porque todas las personas que había presas en esa época eran sin duda víctimas del franquismo, porque estaban en prisión sin garantías de ningún tipo. Entonces lo que pedíamos era que nos garantizaran el derecho a la salud, a la vida, a la libertad. Eso era Bueno, yo pienso que como había muy pocas mujeres, tampoco fue muy trascendente, compañero. A mí se me había olvidado eso, decir que no había ni 500 mujeres, y estaban repartidas por todas las provinciales del Estado, y claro, había muchas, unas pocas más en la Trinidad o en yeserías, y en algunas ciudades grandes unas pocas menos y en otras muchísimas menos. Entonces, claro, estaban en unas condiciones, y aparte que sufrían una opresión muy fuerte, que también era mental, estaban algunas de ellas custodiadas por monjas seglares, tal. Y
un testimonio muy válido de esto es un libro que lo acaban de reeditar, aunque es un poco caro. Antes se podía comprar de segunda mano, y se seguirá pudiendo comprar de segunda mano, que se llama Carne apaleada, de Inés Palou. Es una mujer que escribía muy bien, escribió 2 novelas, esta y otra, y se hizo una película bastante mala de esto, pero bueno, que la novela esta de Carne apaleada te cuenta cuál era el ambiente, es en la Trinidad, me parece, pero cuál era el ambiente de las cárceles de mujeres y las cruzadas evangélicas esas que las controlaban y cómo lo hacían. Bueno, o sea, muy bien, ¿no? Eso es muy bueno. Olvidé decir que el segundo título que no se ve aquí es Aurora de la Coppel. Porque ya he dicho antes que, aunque leas el libro y vuelvas a leerle, sigue viendo la aurora continuamente. Yo he leído el libro Carne apaleada y hay un dato muy importante que dice la autora, que en el primer encarcelamiento es falsa culpable. Ella lo dice, que no ha cometido el delito. Y claro, la han envenenado y empieza a estafar o a hacer cosas por ahí, a comprar cosas con tarjeta de crédito que no paga o lo que sea, ¿no? Pero en principio esa mujer dice en su libro que era una víctima del franquismo, una falsa culpable. Ahora se me escucha, ¿no? Vamos a ver, yo tuve el placer de ver este corto en Arcoy y resulta de que, bueno, yo entonces llamaba a la Secretaría de Jurídico y Progreso de aquí de Granada y tal, y estuve hablando un poco del cambio que había habido desde la COPEL a los tiempos de ahora, ¿no? De los presos de lucha que hay hoy en día, ¿no? Que, bueno, la huelga de hambre rotativa, las 14 reivindicaciones que han hecho los presos en lucha. Pero me gustaría saber, alguien que ha estado en la COPEL, ¿no? Porque yo realmente lo único que vi es que quitando los vis a vis que no existían antes, realmente ha habido muy pocos cambios desde la COPEL ahora, ¿no? Y me gustaría, pues, saber vuestra opinión de estas luchas que está habiendo, de vosotros que habéis estado desde el principio. No sé si me he explicado bien. Bueno, en esta lucha de las 14 reivindicaciones yo he participado bastante desde la calle, ¿no? Intentando pues, ayudar a los presos a que estuvieran en contacto entre ellos y con la calle, etcétera, ¿no? Y bueno, desde el principio pues, hubo un debate en el que participamos pues, el Grupo por Presos de Madrid, que era un grupo que funcionaba en Tirso de Molina, que me parece que los han expulsado a todos, pero bueno, eran de la CNT. Os han mirado. Bueno, sí. Es que allí, en fin, bueno, y bueno, lo de las 14 reivindicaciones es una referencia directa a la COPEL, ¿no? Porque quienes empezaron con las reivindicaciones fueron Tony Chavero y Xavi Corporales, habiendo leído el libro ese que hay ahí de Javi Ávila, que se lo escribí yo, quiero decir que hay que decirlo, que se llama Un resquicio para levantarse, y ahí estaban las tablas reivindicativas del APRE. Las tablas reivindicativas del APRE se elaboró en primer término Andrés Caro Garrido, que es un chaval que estuvo también, que era muy joven, pero también participó en la COPEL, ¿no? Entonces esa costumbre de las reivindicaciones, de las tablas reivindicativas, que son reivindicaciones que la mayor parte de ellas no se van a cumplir, como todo el mundo sabe, pero que son un análisis de lo que está pasando en las cárceles
y tienen en cuenta todas las vulneraciones que existen, ¿no? De derechos, ¿no? Y todo lo que en la cárcel pues te hace estar en la miseria, incluso te hace morir, ¿no? Esa experiencia ya terminó, ¿no? Terminó a raíz quizá de la pandemia, pero terminó porque eso fue una especie de test para los anticarcelarios de dentro y de fuera, y yo creo que salió cero patatero. El colectivo de presos que participaban nunca pasó de 20 personas, ¿no? Y aunque algunos presos quisieron hincharlo con participantes que no eran reales, claro, en la lucha contra el FIES, también una de las cosas que le dio la puntilla fue que alguien dijo que había 500 presos en huelga de hambre y tal, y era mentira, ¿no? Entonces ya se vio todo, ya estaba todo contaminado de falsedad, y aquello pues fue en aquel momento, que era todo muy psicológico, ¿no? Contribuyó bastante a que se viniera abajo la lucha. Y aquí hubo gente que pretendió hinchar numéricamente el colectivo, pero no les dejamos, entre los de dentro y los de fuera. Y bueno, el colectivo realmente yo creo que nunca pasó de 20 y no creo que pasara, pongamos, de 9 los que estaban a piñón ahí, y los otros, en fin, dejaba mucho que desear su compromiso, y algunos eran bastante oportunistas, otros demostraron un afán de protagonismo completamente injustificado y tal, ¿no? Y aunque hubo muchos intentos, ¿no? Porque al principio estos iban por libre, hicieron una cosa que se llamaba Asprela, ¿no? Que también era un intento, pues, de hacer unas siglas de repetir la experiencia de la COPEL, o sea, unas siglas, una tabla reivindicativa, unas tácticas, que en este caso pues eran huelgas de hambre y cosas light, ¿no? Porque no estaban las cosas en ese momento para más, ¿no? Y luego lo intentaron al principio iban por libre, y poco a poco se fueron coordinando entre ellos y con la calle, y entonces se intentaron pues diferentes cosas, huelgas de 15 días, 1 de mayo, luego otra en diciembre, luego otra. Se hicieron durante un par de años 3 huelgas de estas al año. Y luego se hizo también una huelga rotativa, que era una idea, porque es que ahí hay muchísimo que rascar, ¿no? Porque una cosa es que el personal, o sea, la descentralización, digamos, y otra cosa es que no haya coordinación. A ver, cuando dice un anarquista que es interrogado por un juez y dice: señor juez, los anarquistas no necesitamos conocernos para pensar lo mismo. Pues si no pensamos lo mismo sin conocernos, quizá no seamos anarquistas, ¿eh? Entonces, en esta lucha, pues hubo, por ejemplo, gente que sacó a la Carmen Badía, ¿no? Que ya estaba cantado, que era una persona poco recomendable, y como que parecía que competían con el tema colectivo, ¿no? Luego se hizo algo parecido con el Antoine, ¿no? El Antoine estaba en el colectivo, se le destacó aparte, que eso en realidad él no le ayudó, yo qué sé. No hacía ninguna falta, todo eso se podía haber hecho conjuntamente, sin ni siquiera hablarlo, simplemente compartiendo la intención, y luego cada uno hubiera hecho, pero no se hizo, o sea, se hizo como compitiendo, como, no sé. La conclusión que sacamos es que el aislamiento que sufrimos, y finalmente con la pandemia, es tan fuerte, ¿no?, que ya estamos acostumbrados al aislamiento, y que la falsa comunicación en la que estamos metidos no es muy comunicativa, que digamos, ¿no? Entonces esos son
pues eso, los enemigos a batir antes de poder pensar en derribar un muro o simplemente obligar al Estado a actuar de una manera u otra. Un apunte. Ahora mismo en las cárceles actualmente no se da ninguna condición para que pueda haber una rebelión dentro de ellas. En principio porque no son inmensas galerías, como por ejemplo la de Carabanchel, con 500 personas, que podían ponerse de acuerdo en una masa muy grande, ¿no? Ahora, con 50 personas en un módulo, pues poco pueden hacer. Y además, muchas están derrotadas ya por la metadona o por otros intereses de expectativa, de permiso, o lo que es el premio, porque claro, ten en cuenta que el preso está siempre apenado, siempre triste y solo, y intenta a ver cómo puede salir de esas circunstancias, sea inocente o culpable, en este caso de lo mismo, ¿no? Él quiere salir, ¿no? Y como quiere salir, tiene que buscarse la vida de esa manera, ¿no? De ver cómo no molesta a la institución, se vuelve dócil, lógicamente, y el preso que no es dócil está continuamente en régimen FIE, pagando castigo, porque tiene dignidad y lucha por ella, ¿no? Y luego el sistema es muy astuto, porque ha hecho unos módulos que llama de respeto, donde el preso hace de carcelero sobre el propio preso. Es decir, que el preso que va allí tiene que tener una conducta X para el sistema, porque si no la tiene, otros presos se van a chivar de él y va a empeorar su situación. Y él también se convierte en un chivato, o sea que todos son chivatos, ¿no? En esos sitios, porque te obliga el sistema. O sea que pierdes tu condición de persona, ¿no? Sí, los módulos de respeto a la y al perder tu condición de persona ya no eres nada. Ya no nada. Entonces, las únicas personas que están así como un poco defendidos son aquellas que no admiten someterse a esas vejaciones, porque es que te arruinan moralmente si tú te sometes y eres un carcelero para tu propio compañero. Aquí hay demasiada tela que cortar, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho él, en que el sistema es muy astuto y el sistema sí que es... El Estado sí que es un ente histórico, ¿no? Histórico en el sentido de que guarda memoria, aprende de sus experiencias, etcétera, etcétera. Eso se puede demostrar se puede demostrar en todo, pero en la lucha anticarcelaria, la lucha anticarcelaria, y hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, y es que no se dan aquellas condiciones, pero las condiciones negativas se dan todas. Porque la miseria que reina dentro de las cárceles, material y moral, es tremenda. Las cárceles de ahora son peores que las de Franco. Entonces todo el mundo tiene muchos motivos para rebelarse y muchos deseos de hacerlo. Entonces, lo que hay que ver es que en la cárcel siempre ha habido conflicto, y parece que es últimamente cuando han logrado la pacificación. Después de la Coppel, inmediatamente hubo la lucha de Herrera de la Mancha, que fue una lucha en la que 35 presos se atrevieron a denunciar a sus torturadores y quedando en manos de ellos. Y 100 y pico abogados se sumaron a la querella y mantuvieron la querella, que luego no fue a ningún lado, la verdad, pero... para conseguir el dinero que el juez Hijas había pedido para aceptar la querella, que eran 3 millones de pesetas, que en aquella época era un pastón, pues los restos que quedaban del movimiento anticarcelario de entonces, porque esto ya sabemos cómo va, ¿no? Bueno, o así, y luego... 1979.
Sí, en 1979, bueno, pues se implicó muchísima gente para conseguir el dinero, haciendo conciertos, haciendo movidas, etcétera, etcétera, y para difundir esta historia en una época en la que ya nadie quería oír hablar absolutamente de nada, ¿eh? Pero ya entre el 81 y el 83, cuando llegaron los socialistas al poder, también hubo una lucha, que fue la lucha de los preventivos, porque había un gran hacinamiento en las cárceles debido al inicio del populismo punitivo, a la primera ley de seguridad ciudadana de 1979, a una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que hicieron, que empezaron a entrar presos preventivos a manta, entonces la heroína, etcétera. Entonces había un hacinamiento en las cárceles brutal. Entonces empezaron haciendo huelgas de hambre en Barcelona, luego hicieron huelgas de limpieza, huelgas de no sé qué. Cuando vino la campaña electoral, como se esperaba que ganara el PSOE, como que hubo una tregua, y en cuanto ganó el PSOE, ahora cogió la iniciativa Carabanchel y volvieron a la carga. Entonces, en todo momento hubo 3, 4, 5.000 presos participando en huelgas de hambre, en huelgas de limpieza, en fin. Y salieron 7.000 presos. Es decir, que lo que no había logrado la COPEL se logró entonces, porque hicieron una mini reforma, revirtieron la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, aplicaron la redención de penas por el trabajo a los preventivos, y además prácticamente despenalizaron el hachís. Reformaron el artículo del hachís y salió mucha gente por el tema del hachís. 7.000 presos salieron, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, el primer motín con rehenes y con tabla reivindicativa fue en Figueras en febrero del 73, en febrero del 83, perdón. Y luego no dejó de haber este tipo de motines por la fuga. En esas cárceles hacinadas donde la gente no pensaba más que en la droga, había gente que no pensaba más que en la fuga. Y en lugar de recibir pelotas con heroína, recibían pelotas con pistolas en piezas, ¿no? Y se intentaron muchas fugas desde las prisiones. Antes las prisiones estaban divididas en provinciales y penales. Y en las provinciales había mucho menos descontrol. Entonces hubo una serie de intentos de fuga y de fugas en provinciales, y luego construyeron pues Alcalá Meco, el Puerto 1, Herrera de la Mancha ya existía, Daroca, no sé qué, y allí llevaban a los que se comportaban así, ¿no? Y entonces empezó otra etapa en la que empezó a haber motines en el puerto, empezó a haber motines en Alcalá Meco, en Huesca también hubo varios, ¿no? En fin, que fue toda una época de este tipo de lucha. O sea, mientras la gente pasaba de todo, había 100 irreductibles que compartían esa cultura, y también las sierras, las maneras de esconder las cosas, las maneras, no sé, o sea, era eso, una comunidad de lucha, que estuvo dando la brasa hasta los años 90. Y claro, ¿qué pasa? Ahí hay que ver cómo fue evolucionando, por ejemplo, la construcción, ¿no? Cómo fueron construyendo primero prisiones de alta seguridad, y cómo en un momento determinado empezaron a construir, sacando las cárceles de las... Primero empezaron con las cárceles modulares esas de ladrillo rojo, sacando las cárceles de las ciudades, que era el problema de la COPEL, era que las cárceles estaban en las ciudades, las provinciales, y se subían al tejado y les oían desde la calle, ¿no? Empezaron sacando las cárceles de ahí. Luego, ante este problema, empezaron a construir cárceles de alta seguridad, construyeron varias, ¿no? Y después empezaron a construir macrocárceles, ¿no? Y aplicar, por ejemplo, lo que se llamó la dispersión, que ahí también hay que ver la relación que hay en la represión entre los colectivos
presos políticos o llamados terroristas y el resto, ¿no? Que, bueno, no me quiero extender mucho, pero el conflicto ha sido permanente. Para responder a esta oleada de motines con rehenes, o sea, se cogían rehenes para intentar la fuga. Como la fuga era difícil, ya en prisiones de gran seguridad, bueno, pues ya que se tenían rehenes, pues se obligaba a que sacaran por la radio una tabla reivindicativa, ¿no?, muy al estilo de las de la COPEL, que servía. No se esperaba que se satisficiera ninguna reivindicación, simplemente era una denuncia de lo que estaba pasando, y eso se hizo una y otra vez desde el 83 hasta el 92, por ahí fue el último botín de este estilo, ¿no? Claro, la respuesta fue la construcción de macrocárceles, el FIES, la mecanización de las puertas, de los módulos de castigo, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que ver, por ejemplo, cómo evolucionó la prensa, ¿no? El tratamiento que daba la prensa a estos temas, ¿no? Y cómo hablaban, pues, de los Aníbal Lecter o de los presos peligrosos, o cómo aprovechaban, pues, gambazos que se metieron, como cuando aquel le cortó la cabeza al otro y salió. Bueno, entonces deslegitimaban la lucha y la iban aislando, ¿no? Bueno, el resultado ha sido más y más y más aislamiento, pero en el aislamiento, cuando fueron los 4 de Córdoba y fueron a parar a FIES, resulta que los 4 de Córdoba pusieron a los presos que habían luchado en estos motines y todo eso, y en el APRE y en todas las movidas que hubo entonces, los pusieron en contacto con un movimiento libertario que entonces estaba como muy revuelto, y entonces la lucha contra el FIES, que duró 2 o 3 años y tal. Y después ha habido más movidas, ¿no? Iniciativas. Es verdad que la pacificación ha ido aumentando y aumentando y aumentando, y el aislamiento, sin embargo, cuando está todo perdido es cuando se puede ganar todo. Es decir, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, como en la calle. Porque en la calle parece que no pasa nada, pero algo tendrá que pasar, digo yo, ¿no? Porque es que si no, pues en la cárcel puede pasar cualquier cosa, digo yo también. Al hilo de las torturas generales de Herrera de la Mancha, cuando los últimos resistentes de la COPEL ya los eliminan, un pequeño reducto que quedaba, ya venía mermándose la organización de presos en lucha, hablamos de víctimas del franquismo. Ya en 1978, con la introducción de la heroína gubernamental en Carabanchel y otras cárceles, ¿no? También esa heroína gubernamental la metían en los barrios, y por eso había una gran alarma social por los síndromes de abstinencia. O sea que quien necesita drogarse tiene que buscarse la vida todos los días para ponerse, ¿no? Y entonces eso creaba un clima fuera de gran inestabilidad, ¿no?, de alarma, ¿no? Y la consecuencia es que ya en 1978 entraban a porrillos en las cárceles los presos borbónicos toxicómanos, que no tenían nada que ver con los presos en lucha, que estaban allí por un cambio del sistema, de la situación, de su propia vida, ¿no? Y es ahí donde empieza ya a mermar, en parte, el movimiento y otros factores también, porque hay que tener en cuenta que en 1979 ya había 5 años de borbonismo, y los presos con 5 años más de cárcel cumplidos también van saliendo en libertad, de una u otra forma, porque cumplen por todo esto. Y la consecuencia de ello es la gran mortandad de gente joven en la década de los 80. Eso fue escandaloso, lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero nadie lo quería denunciar. Había autoridades, hasta policías, que decían
que la heroína salía de los cuarteles de la Guardia Civil, como Ichaurrondo, en el País Vasco, que era un zulo grandísimo, y la policía también lo repartía, ¿no?, para crear ese clima. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? Pues que en aquel tiempo de esperanza de lucha por el cambio, estaba lleno el país de grupos autónomos, grupos sociales, que había a punta pala, es que en cada calle había 1 o 2 o 3 grupos, ¿no?, de gente que se reunía para luchar por un cambio auténtico. Y eso el sistema destruyó a esos grupos sociales, y también en la cárcel destruyó a la resistencia que había, que éramos nosotros, ¿no? Y al haber más presos borbónicos que franquistas, ya perdió mucha fuerza. Claro, y entonces ahí empieza en el 78 a perder, y luego también algunos, no muchos, pero algunos presos copelianos también se ponían, ¿no? Porque claro, es que es una enfermedad psicológica que luego se convierte en física. Bueno, pues este dato que lo tengáis. Desde el micro. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Hola, buenas. Hola. Soy seguidor desde Madrid. Yo vengo. Y la verdad es que me gusta mucho. Quería dar las gracias por estos espacios abiertos, plurales, donde la gente puede expresarse y de alguna manera hacer ejercicio de la democracia, ¿no? Entonces quería primero dar las gracias, después deciros que me encanta la película, que a ver si la puedo, a ver si luego me la podéis pasar y todo eso. Y bueno, quería hacer un par de críticas, porque a ver, cuando decimos que el Estado, eso de que piensa, deja mucho que entrever, ¿no? No sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces al final muy a menudo digo que el Estado lo único que hace es repetir constantemente lo mismo. Entonces, yendo en bucle con todo esto, la cuestión. Habéis hablado a ver si podríais entre todas las cárceles, porque desgraciadamente las injusticias que se viven en los centros penitenciarios son demasiado escandalosos. Y la pregunta, ¿habéis hablado con los de toda España? O sea, la organización de hablar de todas las atropellos de justicias, porque es que yo no estoy hablando de quién les está juzgando a ellos, porque es que los que los están juzgando a lo mejor tendrían que también pasar por la palestra. Y cuando estamos hablando de que ha mejorado, pues desgraciadamente tenemos que decir que sí, que ha mejorado, porque cuando estaba, corregirme si me equivoco, cuando estaba franquismo había tiroteos, o sea, el que estaba en contra del régimen podía ser fusilado. O sea, desgraciadamente el azar era muchísimo más duro en los tiempos de Franco. Cuando hablamos de las víctimas de Franco, podemos decir que desgraciadamente nosotros también podemos decirnos aludidos, porque desgraciadamente o afortunadamente no considero que se haya caído esa mierda de fascismo que lleva existiendo desde que los parió Franco. Entonces, gracias por darme la oportunidad de expresar, ya he terminado. Entonces, a donde la pregunta era, ¿existe la posibilidad o se ha hecho la idea de hablar con todos los presos y desgraciadamente, y con esto termino, los CIES es una lucha que nunca morirá mientras existe la dignidad humana, porque es imposible que a migrantes se les encarcele por el único hecho de ser migrante. Es el centro más absurdo que lleva existiendo desde que yo conozco. Entonces eso es una lucha que solamente quien tenga sentido común siempre la va a seguir, porque desgraciadamente no pueden seguir existiendo centros así donde dejan espacio para la marginación, el atropello de las dignidades humanas y evidentemente de los derechos inalienables, que parece que se nos olvida muchas veces, porque tenemos derechos inalienables. Diciendo con eso que al final la lucha que pretendo que se haga o que se escuche o que realmente se visibilice son otros comentarios, porque desgraciadamente la mierda que se está viviendo, gracias por la poesía, no te puedo decir lo agradecido que estoy, porque no hay nada más auténtico que eso, y por las canciones que has hecho.
Ahora, diciéndolo con todo el corazón, porque al final dentro de lo que cabe, uno considera que después de haber vivido tanto tiempo, con tantas mentiras, y con todo reconocer la posición en la que ahora nos encontramos, considero que es un punto bastante importante, porque a la hora de la verdad, si hay momentos para dirimir justicia, es ahora. Nunca más que nunca. Porque nunca en la vida nosotros hemos tenido justicia. Porque yo no puedo considerar que la República haya hecho tanto por nosotros y dejarlo así. Porque nosotros, es que sabe mal decirlo, pero es que lo que hizo Franco no fue una ocupación. No, disculpadme, y que aquí lo puedo decir de una manera natural y con ganas de decirlo. Fue un golpe de Estado. El golpe de Estado más largo de la historia. Y sigue existiendo, sigue intentando, o de alguna manera está agonizando, ya es que como que de alguna manera lo único que veo son miedo por su parte, pero está generando tanto miedo a la población que la gente se lo está creyendo. Entonces, para mí, y ya con esto termino, que era, solamente quería hacer una cuestión, que era a ver si ha existido un movimiento en el cual se haya reunido todas esas denuncias y todos esos atropellos que han existido por parte de todos, ya sean inmigrantes, ya sean españoles, ya sean de todos los lugares, y si se ha logrado algo, porque es que no me creo con ese pedazo de corto, que estamos hablando de amnistía, que es un derecho, y que estamos hablando de amnistía que le están dando a miles de niños, señores. O sea, ¿escucháis la frase? ¿Habéis escuchado alguna vez la frase, dicho malo nunca muere? Le viene como anillo al dedo. Pero Billy el niño muerto, ¿eh? Ya era hora, bendita sea, pero murió con amnistía. Sí, murió en la una cama. Amnistía, pero es que sí. Murió en la cama como Franco. Murió en la amnistía. Pero que yo no te estoy diciendo lo contrario, que sí, que ha muerto, pero que murió con amnistía. Sí, es cierto. ¿Cuánta gente se merece más que él? Amnistía en los Bueno, digo que es el momento de reconocernos, de decir que hemos hecho y ser observadores y empezar a asumir una pequeña responsabilidad en toda esta mierda. Porque hemos tenido mucho poder. Déjame que te responda. Porque tú preguntas de alguna manera si se está intentando, por ejemplo, en los años 70 sí que hubo intentos de hacer coordinadoras de todos los sectores de la marginación, ¿no? Que entonces no había CIES, pero había muchos fenómenos represivos y hubo intentos. Lo que pasa es que eso fue un momento de luz, de aurora, como dice él, y luego las cosas empeoraron. Y ahora también hay intentos de reunirse. Lo que pasa es que las organizaciones son muy endebles, ¿no? Pero, por ejemplo, los familiares llevan ya años intentándolo, organizarse, llamar a otros familiares, los familiares de los presos, ¿no? Evidentemente en el terreno de los CIE hay bastante organización. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay demasiado especialista de lo social, demasiada clase media interviniendo, ¿no? Y se echa de menos la autoorganización, ¿no? Pero bueno... Sí. Bien, pero... Y no sé si le has metido en el saco ahí a Jorge del Cura lo que acabas de decir. No, para nada. Pero Jorge del Cura ahora mismo, que es de la Coordinadora de Prevención contra la Tortura y los Malos Tratos, que lleva asistiendo desde hace muchos años por observatorios y organizaciones de familiares, asambleas anticarcelarias, sí, pero... etcétera, y Jorge del Cura, si le seguís un poco las últimas publicaciones del YouTube de las conferencias que está dando, de seminarios que hacen personas... Pero Jorge del Cura solo es un individuo. Yo estoy intentando... La dificultad que hay de las personas que están en los CIES, ya si una persona presa en las cárceles del Estado español tiene dificultad para poder tener un acompañamiento o conocimiento de poner una denuncia de maltrato o tortura, en los CIES está explicando las situaciones a las que... En los CIES hay mucha gente que se está moviendo, pero la cuestión es que no todos, son verdaderamente amigos de los pobres, digamos. Son más bien amigos de su sueldo y de su estatus y de su ego. Entonces, bueno, pero hay mucha gente que se mueve, y también en el terreno anticarcelario hay muchos
hay muchos parásitos de todo tipo, pero también hay gente que se mueve. Yo estaba intentando hablar de la gente que se mueve, ¿no? La gente que se mueve que, bueno, algo bueno tendrían que tener las comunicaciones estas telemáticas, porque sí que están en contacto, sí que se conocen los unos a los otros y sí que puede ser que de ahí salga algo, ¿no? Pues están los familiares, han salido diferentes organizaciones de familiares a lo largo de los años y ahora mismo hay organizaciones de familiares todavía, en diferentes sitios. Luego hay diferentes grupos que están intentando lo que se hizo con la propuesta esta de lucha de las 14 reivindicaciones, o sea, abrir la comunicación directa con las cárceles, que lo que pasa en las cárceles se sepa en la calle y tal. Se está intentando, se lleva intentando ya muchos años, ¿no? Y todavía hay gente ahí que no se cansa y tal. Entonces, de ahí siempre puede salir algo. En la cárcel reina el aislamiento y también reina, pues eso, o sea, pero yo no creo para nada que estén mejor que con Franco, en ningún aspecto. Y eso que dices tú de que ahora mismo también matan a la gente en la calle, también te patean por cualquier cosa, a cualquier persona. Lo hacían públicamente y el ejército militar. Antes lo hacían descaradamente y ahora lo hacen en nombre de la democracia. Nos equivocamos. Ahora lo hacen en nombre de la democracia, pero lo hacen igual, joder. Para poder hablar, ¿o no? Si fue así o me equivoco. Y en la cárcel lo mismo. En la cárcel hay torturas de todo tipo. Se hace igual. Ni de coña. Que antiguamente tampoco lo hacían público. ¿Cómo que no lo van a hacer? Pero bueno, no vamos a discutir así por esa tontería, joder. ¿De cuál estás hablando? ¿De la época del franquismo? Porque hemos tenido más épocas, ¿vale? Además del franquismo hemos vivido más cosas. Segunda República la que teníamos. Dale el micro aquí a la compañera. La Segunda República. Por algo En la Segunda República también mataban anarquistas. Yo no te digo lo contrario, pero había más justicia que la que existe, porque ahora no existe justicia. Déjalo ya, por favor, que quiere hablar la compañera. Yo me voy a desespalmarme por aquí fuera. Creo que de verdad que no tiene sentido que hablemos así. Pero si al final estamos todo el mundo de acuerdo. ¿Cuándo más, antes o ahora? Pues es diferente también, los tiempos han cambiado. Evidentemente la represión con Franco no era la misma que la que hay ahora es diferente. ¿No? Sí, perfecto, pero hay que ponerlo. Pero que no nos vamos a poner a discutir por eso. Coge el micro. Yo no digo lo contrario, pero que hay que poner cosas. Donde se me escucha normalmente. Pues habla, por favor. Yo creo que es que está habiendo un problema de enfoque que no sé por qué nos estamos enfocando ahí, si más violencia, si menos violencia, si la represión a la cara, si a escondidas, si la paliza en el cuartillo chico, en la tele, que la represión la sigue habiendo evidentemente, en mayor o menor grado, pues también dentro del franquismo hubo mayor y menor grado, no fue la misma la represión del franquismo durante los 40 años, eso responde a otras cosas, responde a otras causas. Y yo creo que realmente lo que ha habido más es un cambio cultural y se ha visto dentro de la cárcel y fuera. Y la miseria moral yo creo que se ha generalizado a nivel cultural, es decir, a finales del franquismo, y yo no lo he vivido por suerte, pero la gente, la clase media no se había extendido tantísimo y la gente tenía muy claras ciertas cosas que ahora para nada son así. La gente del pueblo, la gente pobre, la gente trabajadora normal, a finales del franquismo, yo por lo que cuenta mi familia y tal, tenía muy claro que la policía era su enemigo. Tenía muy claro que si la policía aparecía por tu calle, métete para adentro y cierra la puerta. Mucho menos saludarles, mucho menos pelotearles. Hoy en día, culturalmente, la gente que se cree casi clase media y demás, cree que la policía viene a proteger lo que tiene. Entonces, realmente ha habido un cambio social, había un cambio cultural, que esto de la policía solo es un ejemplo, pero que se refleja dentro y fuera de la cárcel, que la gente sí que tenía un sentimiento en la transición y a finales del franquismo de que estaba todo por ganar. Y ahora que nos han hecho clase media con 4 deudas y una hipoteca, tenemos el sentimiento de que tenemos todo por perder. Entonces, es el cambio cultural lo que marca las condiciones, no realmente si nos pegan más, un poquito menos, un poquito más a la cara de la gente o un poquito más escondido. Pienso. Yo en cualquier caso tampoco me gusta ser derrotista en el sentido de que es verdad que
como rescatamos lo bueno, y eso es bueno, ¿no? O sea, aprendemos de las luchas que ha habido y rescatamos todo eso, pues al final parece que lo de antes había mucho y ahora no hay absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que muchas cosas se han perdido porque han cambiado los tiempos y ha cambiado la coyuntura social, pero otras muchas se han avanzado, ¿no? A nivel social también y a nivel ideológico. Entonces, es verdad que estamos ahora, los últimos años, viviendo una desorganización, pero a nivel ideológico yo veo, por decir algo positivo también, ¿no? Que creo que bueno, que hay bastantes posibilidades, porque hace 40 años, por ejemplo, a nivel feminista, a lo mejor había ciertas organizaciones más pioneras, pero a nivel general, social, el feminismo era algo que ni siquiera se contemplaba y que ni siquiera se había escuchado hablar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que veo que ahora, pues evidentemente sigue habiendo muchas miserias, sigue habiendo mucha falta de organización, pero que hay, por dejar algo abierto, ¿no? Que hay muchas posibilidades también, y que creo que en algún momento, porque si pensamos que está todo perdido y somos derrotistas, que en algún momento tenemos que buscar la forma de volver a reorganizarnos y a que estar, ¿no? Aprendiendo de esas luchas pasadas, pero que también cuando hablamos de hace 50 años, mi madre me decía, por ejemplo, ¿no? O lo que yo escuchaba en mi familia, que ella escuchaba que en su casa no se hablaba, o sea, que también en los años 70 había gente que no había escuchado hablar de Franco mal en su vida, ¿no? Que realmente también pasaba eso. Entonces, bueno. Ya, pero es que en las cárceles y en los CIES, que también son cárceles, y en todas las cárceles que habidas y por haber, o sea, el grado de miseria humana que se ha alcanzado es tremendo, y el abandono y el machacamiento que están sufriendo ahí unos seres humanos es brutal, peor que con Franco, diría yo. Bueno, es que con Franco era muy chungo, pero vamos, casi al mismo nivel, es que no vale la pena discutir eso. La última denuncia que hubo de los CIE, pandemia y así, era que le estaban poniendo comida política. Claro, pero la cuestión es que los medios de comunicación no dan sitio para eso. Los medios de comunicación están dándole voz a los de Tu abandono me puede matar, a los de ACAIP, que están pidiendo que les nombren agentes de la autoridad, que cuando ya lo son. O sea, lo que están pidiendo es que les reconozca la sociedad su papel, su función de torturadores, y se les suba el sueldo por ello, y se les condecore. Y la prensa les apoya, incluso en el Parlamento les apoyan. O sea, cuando presentaron una proposición de ley que luego no ha prosperado, pero está ahí pendiente, para que les nombren agentes de la autoridad, que eso el único efecto, el único cambio que va a haber es, ¿cómo se llama eso?, que el Estado va a ser responsable civil subsidiario cuando el preso, además de pagar los años que le suelen meter a los presos por las contradenuncias, o sea, cuando le pegan a un preso, además le denuncian para justificar, y encima le meten unos cuantos años de cárcel, ¿no? Y también le obligan a pagar una indemnización, pero como el preso no tiene dinero, al agredido, ¿no?, al supuestamente agredido, como el preso no tiene dinero, pues no se pagan esas indemnizaciones. Entonces, si están reconocidos por una ley como agentes de la autoridad, entonces el Estado es responsable civil subsidiario, y eso es lo que pretenden en realidad los boqueras, ¿no? Entonces, se está en el diálogo social, si es que existe eso, se están aceptando esas argumentaciones que son de total mala fe, ¿no? Y no sé, o sea, la hipocresía de estamos bien, pues lo que se hace con los migrantes es puro nazismo, puro racismo, y es una barbaridad, es un conjunto de iniquidades, y las cosas no cambian. Han puesto una ley, han puesto un juez de control, han puesto no sé qué, han puesto no sé cuántos, y las cosas no cambian. Creo que cada vez están peor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí que, hombre, la cuestión creo que no es que ha mejorado y que ha empeorado, ¿no? Aparte de que lo que dice el del miedo, o sea, el franquismo, o sea, a los españoles nos metió el miedo en el cuerpo, y todavía lo tenemos en el cuerpo, o sea, porque mataron a mucha gente, a todos los que, y luego nos tuvieron 40 años, dale que te pego, y no ha habido, o sea, la transición es mentira, o sea, estamos todavía en el franquismo. Esto es un régimen dictatorial
pero que tiene que tener un paripé porque, bueno, porque está en el mercado, ¿no? Está en el mercado mundial, ¿no? Una pregunta, no sé, para vos, si la puedes contestar tú también, Fernando. No quiero que profundicéis porque yo ya os he escuchado por la radio o os he leído los escritos sobre la película de Modelo 77. Ajá. Pero sí me gustaría que igual puntualizaras para que los que hemos visto esta tarde ese cortometraje, las asambleas, ¿eran clandestinas como se refleja en los talleres o se hacían en los comedores, en los patios? ¿En qué lugares se hacían las asambleas? Me gustaría que aclarases esos aspectos que me parece que está guay que se quede claro, porque han dado igual una matiz errónea y hay que aclararla, ese aspecto. Y otra parte, la del tráfico de drogas. Yo recuerdo que Manolo me decía que se colectivizó el hachís. No, que no se llegó a colectivizar. No se llegó a En la rotonda, precisamente. Depende del grupo y de las circunstancias. O sea, aclarar si había ese tráfico o no se permitió que se continuara el tráfico de la droga, que siguiera habiendo ese aspecto, y las asambleas, si realmente hay que aclarar cómo las hacían, ¿no? En principio, cuando se organiza cuando se organiza al inicio de esta tarde que no ha llegado, hemos estado viendo un reportaje justo de lo que llegaste. ¿Sí, no? Sí, claro. Si es de que estamos hablando, que habla de la amnistía. Justo estaba hablando de la amnistía común. Sí, pero vamos a contestar por estar organizados a Buter. La COPEL se organiza clandestinamente. La huelga general de talleres de los presos esclavizados se organiza clandestinamente. Después hay una evolución, que los grupos de las diferentes galerías que habían sido trasladados a los penales en represalia por la huelga general de talleres, por el motín de la séptima galería, antes de la COPEL, que es la pre-COPEL, la que inicia, incluso se ven los panfletos que caen en la película Buenos y Seguros, ahí es el inicio, ¿no? Y nos organizamos, porque vamos hablando entre nosotros, pequeños grupos, hasta que hacemos un grupo gigante. Y cuando hacemos este grupo gigante, nos declaramos presos sociales, que es lo mismo que presos políticos, presos víctimas del sistema, ¿no? Y hacemos una tabla de reivindicaciones políticas externas y una tabla de régimen interior para la convivencia. Entonces, sí, en ese momento, nosotros, las asambleas son públicas. Por ejemplo, en la tercera galería, si éramos 400 o 500, toda la gente estábamos allí y el que quería participar, participaba, y el que no quería participar, como eran los cabos y los subcabos, se fueron voluntariamente porque se olían que les podía pasar algo malo. Los chivatos, los colaboradores de los carceleros, ¿no? Que es como los capos alemanes, ¿no? Que estaban con ellos, incluso en épocas un poco anteriores daban palizas ellos mismos, tenían las llaves, tenían las porras, y entraban a una celda, como eran 4 capos por planta y 4 subcabos, eran 8. Y entraban a una celda con 1 o 2 y así y les torturaban, ¿no? Entonces, eran cuando la COPEL ya se convierte en oficial o COPEL de derecho, porque nos hacemos con un anagrama, que es un símbolo, la España enrejada, y nos hacemos con 2 tablas reivindicativas, interior y exterior, entonces ya somos públicos y empezamos a negociar con los carceleros, con jefatura de servicio, para mejorar, porque los presupuestos nos los robaban continuamente, ¿no? En lugar de café nos daban un cazo de aguas sucias que no estaba dulce, conseguimos mejorarlo. Hace mucho frío porque todas las celdas estaban con los cristales rotos o semirrotos, nos tuvieron que poner porque presionamos con la negociación. O sea, cambiamos también las duchas, nos robaban el gas, porque para 400 presos en 5 minutos o 10 de duchas, entonces los que salían, al abrir las puertas, salían corriendo los que podían, se duchaban un momentito y todos los demás sin asearse, ¿no? Conseguimos también más tiempo de ducha, más días, todas estas cosas, ¿no? Que fuimos ganándole a nuestros derechos, porque nos robaban todos los presupuestos. Y bueno, pues entonces hasta el momento en que creen los carceleros que la organización de presos es un peligro y nos dan un palo durísimo
nos secuestran con tortura, se llevan a un autobús de los que ellos pensaban que eran los líderes, está bien explicado en el libro, y entonces los que quedábamos allí, pensando que habían acabado con la COPEL, nos organizamos de tal manera que dimos inmediatamente 2 golpes de manos. Uno, paralizamos la cárcel de Carabanchel con cortes de venas colectivas, la primera vez que se hacía una lucha colectiva de cortes de venas. No pasaba ni el relevo, ni salían las libertades, ni los presos que tenían que entrar, ni los que venían a juicio y venían, o sea, todo estaba colapsado, ¿no? Y forzamos que nos llevaran al hospital penitenciario y le asaltamos. Yo allí conocí a Antoine arriba, ¿no? Y bueno, pues hicimos 2 golpes más y ellos vieron que la COPEL no estaba destruida, sino que habíamos respondido adecuadamente, pero sí, efectivamente, las asambleas eran públicas. Yo asambleas públicas vi muy pocas. Y lo que pasaba con las asambleas públicas, claro, yo estaba en Valencia y yo caí en enero del 78, quiero decir que mi experiencia es otra, ¿no? Entonces las asambleas públicas estaban consentidas, ¿no? Y de alguna manera, entonces, había muchas asambleas muy parecidas a las de modelo 77, constantemente. Y aparte había una especie de asamblea permanente, que en realidad había un montón de gente que solamente estaba pensando en la lucha y el diálogo era, o sea, no estábamos todos presentes, pero en la cárcel, digamos que las ideas circulan a una velocidad, como están encerradas, las cabezas, ¿no?, circulan a una velocidad alucinante. O sea, con eso los carceleros nunca podrán, o sea, con la cultura oral, o sea, con uno de los aspectos que de la comunidad de lucha más importantes, que es la conciencia común y el conocimiento común, pues con eso nunca podrán, y desde luego ahí estaba más claro que el agua, quiero decir que ahí todo estaba en el ambiente, ¿sabes? O sea, cómo hacer las cosas, ¿no? No sé, cómo esconder una sierra, o cómo, yo qué sé, esconder la arena, o cómo hacer un butrón, o cómo tal, ¿no? Cómo dar el agua, cómo lo que había que hacer cuando te subías al tejado, ¿no? Cómo hacerlo, o sea, cómo romper el cielo raso, no sé qué, no sé cuántos, todo eso estaba ahí, o sea, tú no lo sabías, pero lo sabías, porque lo hacían el otro y el de la moto y tú ibas detrás, ¿no? Y todo eso se estaba discutiendo y se estaba pensando y se estaba decidiendo, y no era una minoría quien decidía, había minorías conspicuas y tal, las había, ¿no?, de todo tipo, pero realmente, por lo menos yo estaba ahí en la cuarta, en Valencia, y durante unos meses que estábamos haciendo un butrón y al final hicimos un botín porque nos pillaron el butrón, le prendimos fuego, ahí, yo qué sé, o sea, yo creo que estábamos todos, teníamos una mente común, diría. Y luego lo que dices del tráfico, bueno, es que en la película esa, como que, claro, como es un icono, entonces como que acumulan muchas cosas, ¿no? Y entonces son épocas diferentes en realidad. O sea, la época en que había heroína, saco y tal, no es esa época, es una época un poco posterior, Entonces, o sea, no es lo mismo el rollo de fumar hachís y tal y cual, es que la irrupción de la heroína, o sea, lo cambió todo muchísimo, pero lo cambió todo también en la calle, y claro, también cambió lo que dice él, que entraron presos que eran diferentes, o sea, que lo que les llevaba a la cárcel era la heroína, aunque yo pienso que la heroína no siempre ha sido un factor que ha acabado, o sea, que ha debilitado la lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, el APRE era una organización de gente que había estado enganchada a la heroína y que se había pasado muchos años ya desenganchada, y era gente que había ido deprisa por el efecto de la heroína, y estaban acostumbrados a ir deprisa y a jugársela, y sin heroína eran unos campeones, ¿sabes? Bueno, creo que ahí está el concierto de Luther, ¿vale? Entonces ya son algo más de las 10.
No Vale, sé si algo muy urgente que se quiera decir, que sea corto, pero vamos a intentar pasar al concierto, si os parece bien. Sí, vamos con la... Sí, también hay café, ¿vale? Pues para quien quiera y tal. Pues muchísimas gracias